alineación de los chakras, un tema muy interesante que tenemos para hoy. Es un gusto estar aquí con vosotros. Soy Nancy Trevegato, una de las profesoras de la IAC, Academia Internacional de la Conciencia, y este tema es un tema especial porque estudiamos muchísimo sobre los chakras y en verdad se ve que hay tantos conocimientos sobre los chakras que son impartidos por tantos lados, por tantas personas, pero siempre o normalmente, pongamos así, bajo un punto de vista de un aspecto más de la vida física y de cómo lo vemos por la clarividencia, cómo lo sentimos superficialmente, y nos gusta mucho poder estudiarlo bajo un punto de vista que sea más del punto de vista no físico. Cuando nosotros tenemos una proyección consciente, un viaje astral, y estamos muy lúcidos, muy en control, vamos a ver muchas veces que estamos con la capacidad de ver no solamente la dimensión no física astral a nuestro alrededor, pero muchas veces vemos también la dimensión física, nuestro cuerpo, vemos personas que están en la vida física, por lo tanto estamos ahí interactuando y teniendo la oportunidad de observar no solo cómo está el aspecto no físico del ambiente, sino que también el aspecto energético. Con esto aprendemos muchísimo. Podemos ver los chakras de una persona, podemos ver muchas veces cuando hay algún tipo de intrusión, como un ser, una conciencia que pueda estar acoplándose, acercándose, estableciendo una conexión energética con aquel individuo físico que estamos vendo, ¿no? A través de la visión desde el punto de vista no físico, y podemos empezar a entender mejor qué verdaderamente pasa en las energías. Veo unos amigos aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Qué bueno que me escribieron algo, que estaba queriendo saber si me escuchaban bien. Perfecto, entonces ahora estamos juntos. Entonces, para hablar de alineación de los chakras, es importante comprender algunos de estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué verdaderamente son los chakras? Porque cuando hablamos de chakras y vemos descripciones, muchas veces queda en nuestra mente las imágenes que se dibujan por cuestiones simbólicas, con colores o con una apariencia específica, pero esto muchas veces fue desarrollado a través de simbología para representar qué tipo de energía tiene un chakra, qué tipo de función tiene el chakra. Entonces, claro, que si vamos a representar al chakra de la cabeza, siempre se representa con mucho más intensidad. ¿Por qué? Simplemente porque es el chakra que cuando vemos tiene la parte más importante de la energía nuestra. Sin embargo, no vivimos sin el chakra, por ejemplo, de nuestro estómago, porque es parte de la vida. Entonces, hay diferentes tipos de energía en cada chakra. Y por esto se puede algunas veces interpretarlo simbólicamente con estas diferentes nuances, perspectivas de cómo se ven y de colores. Y otras veces también se puede representarlos con símbolos geométricos y cosas así. Pero, en verdad, cuando hablamos de chakras, estamos hablando de campos energéticos de una dimensión híbrida intermediaria entre la dimensión física, donde está nuestro cuerpo, la dimensión no física, donde está nuestro cuerpo astral, nuestro paracuerpo, y hay un tipo de energía muy determinado que conecta el cuerpo físico a nuestro cuerpo no físico, cuerpo astral. Bueno, esta energía que lo conecta es una energía muy amplia, con muchos grados diferentes de frecuencias, pero no solo frecuencias, sino que también estructuras, intensidad energética y, y calidad energética, calidad informacional, digo. Y ahí, en este campo energético, gran campo energético que forma la conexión entre los dos cuerpos, hay mini estructuras que se interconectan. Por lo tanto, como no estamos hablando de algo físico, hablamos de una, como yo digo, un campo
que puede uno interpenetrar en el otro. Entonces no es un hecho de que tenemos un chakra, ok, aquí por ejemplo, pasa, 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 hay el otro aquí. No, hay un chakra que tiene una expansión, tiene capas de intensidad, su raíz está allá dentro del cuerpo y cuando se expande hay otros chakras, entonces como que las bordas se interconectan, los bordes, ¿no? Se dice, se interconectan. Pero también sabemos que hay muchos intermediarios menores, entonces todo este cuerpo energético, toda esta energía que forma este gran campo alrededor de nosotros que se llama aura, es compuesta por muchos chakras. Pero en estos muchos chakras hay algunos que son los principales por varias razones, porque están conectados a funciones más prementes, más importantes de nuestra manifestación en el cuerpo físico, ya sea ligado a una determinada glándula o estructura nuestra que es muy importante para nuestra supervivencia, o sea ligadas a funciones emocionales o mentales que también son parte de manifestar quiénes somos. Por esta razón, estos chakras son considerados los principales. Pero ¿qué pasa y por qué esto? Porque son más fáciles de ver por la clarividencia, porque normalmente están más activos, tienen más funciones, entonces son más amplios, es más fácil de ubicarlos. Número uno. Número dos, son más fáciles de sentir. Y aquí no tenemos tiempo y no es nuestro tópico, pero yo tengo un estudio sobre chakras que lo estoy acumulando investigaciones desde hace muchos años. Y un libro que ya empecé a escribir tiene ahí como unas 200 páginas, pero tengo mucho trabajo, tardará para que esté listo. Pero con todo este estudio, lo que veo es que hay muchas veces una concepción equivocada de cómo los chakras actúan, de cómo lo vemos y de qué verdaderamente representa esta estructura global de este campo energético compuesto de muchos chakras. Y muchas veces se cree que cualquier cosa que se trabaje en los chakras para abrirlos, para desarrollarlos de la manera que se dice, ¿no? Porque desarrollar para mí tiene un sentido de para mejor. Pero algunos de estos ejercicios, en vez de mejorar, puede dejar a uno muy vulnerable. Y por esto me dedico tanto a estudiar esto, porque desde muy joven sentía muchas sensaciones en los chakras. Pero entonces, por el hecho de que estos chakras también son más fáciles de sentir, ahí vamos a identificar que se puede estudiarlos mejor. Como les comentaba, cuando yo doy una charla mayor sobre chakra, y un día podemos hablar aquí si quieren, ¿no? Apunten sus comentarios después, que quieren que hablemos, y aquí venimos, pero es un tópico paralelo. Pero se ve que las personas muchas veces tienen sensaciones en los chakras, pero no comprenden como si fueran de los chakras. Simplemente lo toman como si, es algo que todos tienen y ya, sin parar para pensar la raíz, la razón de aquella sensación. Por esto entonces es muy importante de comprender que los chakras son campos energéticos presentes en nuestra vida, los sentimos, algunos sentimos muy claramente en separado del cuerpo físico. Por ejemplo, sentir como si estuviera, perdona, es que aquí estamos en la época del polen, entonces tenemos alergia, permiso. Y a veces me pasa esto, en los ojos, en la garganta, pero ya. Entonces, como les comentaba, muchas veces sentimos en estos chakras específicos ciertas sensaciones y ciertas condiciones que en vez de ponérselos para mejor con algunos ejercicios, los ponemos para peor. En mi libro sobre estado vibracional, yo comento una situación que ha ocurrido conmigo. Les voy a contar aquí rápidamente, ¿no? Que yo era muy joven,
empezando a estudiar sobre energías y me encantaban los temas. Y yo fui a un lugar que me enseñaron un ejercicio para abrir los chakras, alinear los chakras, desarrollar los chakras. Cada uno utiliza una palabra diferente. Hoy día está mucho de moda hablar de alinear los chakras. Lo que me gusta mucho, creo que es un término muy bien puesto, pero vamos a ver en un ratito qué eso significa. Pero entonces, alinear los chakras o abrir los chakras y este tipo de ejercicio tiene que ser hecho con conocimiento, en mi opinión, de qué es que pasa más allá de la vida física. Porque vamos a imaginar y pensar juntos. Si los chakras son estructuras sutiles, no físicas, energéticas, que nos conectan a nuestro cuerpo astral espiritual, y si las energías de los chakras están todo el tiempo siendo intercambiadas, pasando desde una persona a la otra, porque claro, cuando nos comunicamos, la energía va y viene de todos los chakras. Y cuando agarramos un objeto, la energía nuestra interactúa con este objeto. Entonces, igual, hay toda la energía de los chakras ahí actuando y como que envolviendo esto. Entonces, por esto, si una persona simplemente va, ya voy a abrir mis chakras, pero no comprende que esto la puede hacer más sensible, esto puede ser un problema. Porque queremos abrir los chakras, queremos comprender que esto nos hace mejor, con las energías más ligeras, nos hace con más percepción espiritual y psíquica, nos hacen más sensitivos, pero por esto mismo tenemos que tener mejor autodefensa energética y buena comprensión de qué cada sensación significa. Bueno, en mi experiencia, que les estaba contando, cuando allá muy joven yo era, creo que unos 17 años quizás, entonces yo puse a hacer estos ejercicios que lo aprendí y lo hacía con mucha disciplina. Entonces tenía mi horario por la mañana, pero vivía en aquel momento en una región donde las energías eran un tanto complejas, para ponérselo ligero, ¿no? Personas que no eran tan positivas estaban ahí en el vecindario. Entonces, a veces podría quedar un poco contaminada la energía de la casa, de alrededor. Eran muy envidiosos y cosas así. Y yo entonces poníame a hacer mis ejercicios, había un sonido que se conectaba con cada chakra, entonces era pensar en un color, escuchar el sonido, hacer que el chakra vibrara y estar muy focado, muy consciente. Después de unos minutos, no me recuerdo cuánto, pasaba para otro y otro, bien. Pero yo ya era muy sensible, mi energía ya era muy abierta, abierta en el sentido de que captaba cosas que me tocaban, yo lo sentía, no sabía interpretar, no sabía qué era, pero sentía muchas veces por la noche presencias, a veces escuchaba ruidos, escuchaba a alguien llamarme, claro, no alguien físico. Entonces, por el hecho que yo ya tenía cierta sensibilidad, lo que ocurrió es que cuando yo terminaba el ejercicio me tocaba duro, yo me sentía drenada, me sentía más vulnerable, menos fuerza para la vida, no sé si me entiende, como que todo me tomaba más esfuerzo y yo me sentía un poquito para abajo. Entonces una vez, ok, no puse mucha atención, la segunda lo mismo, quedé así, en la tercera yo cogí el cassette, ¿sabes? Los antiguos cassettes que escuchábamos de grabación, yo cogí, ¡pum!, le metí en la basura, punto, simple, así. Y hoy, si lo tuviera, me encantaría ver exactamente cómo era enseñado, pero me recuerdo que eran cosas muy simples. Pero a ver, ¿qué diagnostico yo de aquella situación? Que de verdad abría los chakras, que de verdad me ponía toda con mayor sensibilidad, pero esta sensibilidad, en vez de ayudarme, eh, como que simplemente me daba como que una vulnerabilidad. Esto era.
porque yo quedaba abierta, el mundo es lindo, vamos a abrir los chakras y vamos para el espiritual y abrazar a todas las energías, pero algunas no queremos abrazar, algunas queremos ayudarlas a que mejore si posible y si no posible, mantenernos fuertes, mantenernos estables. Entonces, me pareció que faltó parte de la información ahí. Entonces, es muy importante comprender esto. Cuando se habla de alineación de los chakras, estas palabras es difícil para yo hablar, pero cuando se habla de esto, estamos hablando de que todos los chakras, o los principales, pongámoslo así, estén en un grado de actividad, y la actividad tiene que ver con la salud, la flexibilidad de energía, cuánto está desbloqueado, por lo tanto, aquel campo energético que compone aquel chakra no tiene acumulaciones energéticas, tiene que ver también con la frecuencia energética y con la sensibilidad, con la apertura. Todo esto está involucrado en esta expresión actividad energética de un chakra. Entonces, cuando el chakra se pone más activo, más saludable, más equilibrado y tenemos uno, otro, esto da una sensación de sentirse bien, de bienestar muy grande, porque es como si pudiéramos ser nosotros mismos aquí en la vida física, pero al mismo tiempo tener cierta fuerza energética. Saber lo que está alrededor, captarlo bien, pero con equilibrio, con estabilidad y sin estar excesivamente abierto. Entonces todo esto tiene que estar como que involucrado en este concepto de alinear los chakras. El fenómeno que más indica que los chakras están alineados es el fenómeno llamado estado vibracional. Si vosotros ya escucharon hablar sobre esto, estupendísimo. Enseñamos mucho esto en la IAC porque es un fenómeno, claro, que el propio nombre ya está diciendo, ¿no? Entramos en un nivel de vibración alta. Entonces, no es solamente que los chakras están activos en la misma frecuencia y todos sin exceso de bloqueos, excesivos bloqueos, pero también que están con una frecuencia un poco más alta. Entonces, en el estado vibracional, esta frecuencia de un chakra, del otro, queda como un estado de resonancia. ¿Saben qué es la resonancia? Cuando tocamos un algo y aquello produce una ola, y esto se espalla para otros puntos, como por ejemplo cuando en un puente, no sé si ya vieron esto, pero hay muchas cosas, un instrumento musical muchas veces, dale una nota musical y el otro vibra igual porque entran en resonancia. Si no entran en resonancia, no ocurre esto. Entonces lo mismo con los chakras, cuando entran en resonancia de esta frecuencia, es como si diera un tono a la energía que viene de uno solo. Y sentimos una vibración muy fuerte adentro de nosotros, fuerte que a veces asusta, pero agradable. Uno asusta porque no sabe qué es, pero es muy agradable, es muy positivo. Pero para llegar a este punto de alinear los chakras, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo podemos? No, hay muchas técnicas. Por ejemplo, una persona que esté más tranquila, que estuvo días muy buenos pensando positivo, en un lugar positivo, porque mira, si estamos en un lugar que está energéticamente no bien, tenemos que saber hacer nuestra autodefensa, si no, no es posible. Pero la persona está bien, pensando positivo, está en buena salud, eh, puede practicar algunas técnicas, entonces en aquel momento puede que como consecuencia sus chakras están más equilibrados. Es posible, por ejemplo, uno aplicar energía al otro para que la energía en aquel momento haga este alineamiento y hay una tranquilidad para la persona. Esto no es difícil de hacer, el complejo ahí es la calidad de la energía que es enviada a la persona para producir esto.
Entonces, muchas veces tenemos este tipo de actuación, enseñamos sobre esto en la IAC, pero también ayudamos a veces en sesiones que podemos trabajar con esto con la persona, sesiones de mentoría. Entonces, aprendemos mucho de cómo hacer. Pero nada de esto, ni las sesiones, nos parece que sea el punto principal para comprender. Porque si uno me da un masaje, una energización, o si yo tengo que pasar 3 horas en tranquilidad y lograr estar tranquilo, para poder alinear mis chakras y ponerme un poco más equilibrado, todo esto toma mucho esfuerzo y el control ni siempre está en nuestra mano. Entonces, buscando una técnica que nos dé el control, que ponga en nuestra mano la capacidad de hacerlo, llegar a alcanzar el estado vibracional o alcanzar esta alineación de los chakras, entonces hay una técnica que nosotros llamamos de OLVE, O-L-V-E, que es la oscilación longitudinal voluntaria de energía. Es una técnica simple, en verdad, mover la energía para arriba y para abajo en el cuerpo, pero se tiene que saber hacer bien hecho y comprender las sensaciones, porque a veces vamos a identificar puntos de bloqueos en el cuerpo, que mira, es muy difícil quien no lo tenga. Hay momentos que están más fuertes, momentos que están menos, pero nuestras energías así son, hay contaminaciones. Entonces, esta técnica que les estoy comentando de la OLVE no solo va a alinear y limpiar los chakras, que también nos puede traer al estado vibracional, que es un grado un poquito más allá de toda esta alineación de los chakras. Si quieren comprender un poquito cómo hacer la OLVE, hay vídeos enseñándolos sobre esto, no solo en el canal de YouTube de la IAC, como también tengo un vídeo que he hecho en español sobre esto, ¿no? Cómo hacer la autodefensa energética. Está en mi canal si quieren ver, pero la mejor forma de comprender todo sobre esto de energía, de los chakras, las sensaciones, cuál es la sensación más particular de cada uno, qué hacer, la autodefensa, yo recomiendo el programa de desarrollo de la conciencia porque involucra esta información amplia, porque claro, son muchas horas para se explicar todo esto. De cualquier manera, les quiero pedir que por favor comenten cuáles dudas quedaron y déjanos saber si tú ya has sentido sensaciones en los chakras y qué tipo de sensación. Con tu información podremos alimentar nuevos vídeos y traer aquí algo nuevo. Entonces, déjanos saber esto. Diga si tiene sugerencias para próximos vídeos que les gustaría de ver aquí. Y si le gustó este vídeo, no te olvides de darnos un like aquí en el vídeo, un me gusta, ¿no? Se dice así. Y nosotros seguiremos aquí juntos. En la descripción aquí yo les voy a poner algunos links donde pueden encontrar más informaciones. Incluso por pocos días todavía tenemos el preview, la parte gratuita de parte del programa de desarrollo de la conciencia. Aprovechen. Y de cualquier manera, el programa está ahí 365 días por año porque está grabado. Pero los profesores hacen partes que no están grabadas. Entonces vale la pena programarte, buscar la información si desea. Y aquí tenemos un encuentro marcado a los domingos, como ya saben, un tópico diferente, con un profesor diferente y siempre aquí contigo. Nos vemos entonces, a ver aquí si tengo alguna pregunta que yo deba o pueda ayudar, no, comentarios. Estupendo, Víctor, dice aquí que escuchó un minuto y ya sanó unas dudas, estupendísimo. Gracias a todos vosotros que están aquí conmigo. Yo sé que los domingos son muy ocupados, pero normalmente cuando las personas no tienen más libre también. Agradezco a todos los presentes. Cualquier cosa hablamos después ahí en el chat. ¿Está bien? Un grande abrazo a todos y hasta prontito.